Antecedentes. Los bienes son todas las cosas, corporales o no, que pueden constituir objeto de una relación jurídica, de un derecho, de una obligación o de uno y otra a la vez. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio, ya sea por su naturaleza o por disposición de ley. Clasificación de los bienes. Jurídicamente, los bienes pueden clasificarse de la siguiente manera. 1. Por razón de la persona a quien pertenecen, de dominio público y de propiedad privada. 2. Por su naturaleza, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles, entre otros. Bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por una fuerza exterior, así como los derechos y acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles por acción personal, y aquellos cuyo destino sea, al ser separados de un inmueble, adquirir el carácter de muebles. Los bienes inmuebles son los que no pueden trasladarse de un lugar a otro, así como los derechos reales sobre inmuebles y aquellos que, siendo muebles por su naturaleza, son considerados inmuebles por el destino que de ellos se hace. Bienes según a quienes les pertenece. Bienes propiedad de los particulares. Son todas las cosas cuyo dominio pertenece a los particulares y de las que no puede aprovecharse ningún otro, sin consentimiento del dueño o autorización de la ley. Bienes del dominio del poder público. Son todos los que pertenecen a la federación, estados o municipios. Estos se dividen en 1. De uso común, mismos que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Estos bienes son para todos. Cualquiera puede utilizarlos y disfrutarlos, pero nadie en particular puede poseerlos. Por ejemplo, malecones, plazas, el espacio aéreo, etc. 2. Destinados al servicio público. En estos, el Estado es el titular del derecho de la propiedad. Por ejemplo, hospitales, escuelas, Palacio Nacional, etc. 3. Bienes propios. Bienes de dueño cierto y conocido. Son aquellos cuyo propietario se encuentra plenamente identificado. Bienes mostrencos. Son aquellos muebles que nunca han tenido dueño o bien, de haberlo tenido, se ignora quién es actualmente. Bienes vacantes. Son aquellos inmuebles cuyo dueño se ignora. En esta presentación nos interesa enfocarnos un poco más en los bienes mostrencos. Estos bienes están regulados en el Código Civil Federal en el artículo 774, que dice: son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Reciben el nombre de mostrencos debido a que se deben mostrar o pregonar para ser susceptibles de propiedad privada. Este precepto contiene dos clases de bienes mostrencos. 1. Abandonados. Son abandonados por el propietario voluntariamente, con el objeto de deshacerse del bien y convertirlo en res derelictae. 2. Perdidos. Son perdidos por su dueño en forma accidental, lo que implica un acto irreflexivo e involuntario. Es importante señalar que los bienes mostrencos no son res nullis, es decir, cosa de nadie, ni res comunes, es decir, cosa común. Teniendo en cuenta la clasificación de los bienes, en el Código Civil vigente están regulados los bienes mostrencos del artículo 774 al 783, donde se señala que quien encuentre un bien de esta naturaleza tendrá 3 días para entregarlo a la autoridad municipal del lugar o a la más cercana, si el hallazgo fuese en despoblado. Posteriormente, la autoridad dispondrá que dicho bien sea tasado por un perito para después ser depositado. Se harán anuncios en los lugares públicos de la cabecera del municipio de 10 días en 10 días, señalando que al término del plazo de un mes se rematará el bien en caso de no presentarse el propietario. Sin embargo, al interpretar el artículo 782, puede quedar al arbitrio de la autoridad la conservación de la cosa. Refiriéndonos a los bienes vacantes, al momento de encontrarse alguno, este se tendrá que denunciar ante el Ministerio Público del lugar de la ubicación del bien.
Al momento de establecerse que procede la denuncia, se deduce ante el juez competente la acción correspondiente para que en caso de declararse bien vacante, éste se adjudique a la hacienda pública. La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público establece en su artículo primero: la presente ley es de orden e interés público, de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular la administración y destino, por parte del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de los bienes, activos y empresas siguientes. Fracción cuarta: los que sean abandonados a favor del Gobierno Federal. Posteriormente se establece que los bienes a que se refiere este artículo primero deberán ser transferidos al Instituto cuando así lo determinen las leyes o cuando así lo ordenen las autoridades judiciales. En los demás casos, las entidades transferentes determinarán la conveniencia de transferir los bienes al Instituto, o bien de llevar a cabo por sí mismas la administración, destrucción o enajenación correspondientes. Debemos entender que el Instituto es un organismo público descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene como objetivo la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes, activos o empresas señalados en el artículo primero de la ley ya mencionada. Para efectos de esta ley, entendemos por entidades transferentes a cualquier institución que llegase a tener el carácter de pública en términos de disposición constitucional o legal, que en términos de las disposiciones aplicables transfieran para su administración, enajenación o destrucción los bienes a los que se refiere el artículo primero de esta ley al Instituto para devolver al pueblo lo robado. De igual manera, el artículo quinto establece que el Instituto administrará los bienes que para tales efectos le entreguen las entidades transferentes y que tengan un valor mayor al equivalente a 6 meses de unidad de medida y actualización. Asimismo, el artículo séptimo establece que la administración de los bienes comprende su recepción, registro, custodia, conservación, supervisión y depósito, además de que serán conservados en el estado en que se hayan recibido por el Instituto, en caso de que deban ser devueltos en las mismas condiciones. En el artículo primero, fracción cuarta de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se encuentra la figura de abandono a favor del Gobierno Federal. ¿Cuándo se da este abandono? Una vez realizada la notificación del aseguramiento al interesado o a su representante legal de sus bienes, por considerarse instrumento, objeto o producto del delito y éste no los reclame. Esta figura también está regulada en el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que menciona: dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal para que dentro de los 10 días siguientes a dicha notificación se presenten a recogerlos, bajo el apercibimiento de que no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno federal o de la entidad federativa de que se trate. Se encuentra regulada de forma homogénea en el país, establecida en el artículo 22 constitucional, haciendo referencia de que no se trata de confiscación cuando se lleve a cabo un decomiso ni cuando se realice la aplicación a favor del estado de bienes asegurados que causen abandono. El artículo 44 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados establece los plazos para el abandono. Cuando se trate de bienes muebles, el plazo será de 6 meses. Cuando se trate de bienes inmuebles, se tendrá 1 año. Este plazo será contado a partir de la notificación de su aseguramiento. El artículo 45 establece que el Servicio de Administración notificará al interesado del vencimiento de este plazo, dándole 3 meses a partir de esta fecha para que manifieste lo que a su derecho convenga, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo, los bienes se declararán abandonados. Una vez que se tiene la certeza de que ninguna persona ha reclamado su titularidad, ya que además de que los mismos pueden ser otorgados a instituciones de beneficencia pública, se pueden otorgar a favor del Estado, por lo que le da la posibilidad a este último de allegarse de bienes que le pueden ser útiles para cualesquiera de sus fines, reforzando por ende su patrimonio. El abandono de bienes a favor del Gobierno federal deriva de la falta de interés u omisión de ejercicio de aquellos derechos sobre los bienes dentro de los plazos y bajo las condiciones previstas en las normas que lo regulan. Abandono a favor del fisco. La ley aduanera, en su artículo 29, establece que causarán abandono en favor del fisco federal las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana, ya sea cuando los interesados lo manifiesten por escrito o cuando no sean retiradas, en 3 meses para mercancías de la exportación,
3 días para explosivos, mercancías perecederas, fácil descomposición o animales vivos. Sin embargo, cuando la aduana tenga las instalaciones necesarias para su mantenimiento y conservación, serán de hasta 45 días, con excepción de los petrolíferos que solo cuentan con 15 días naturales y en 2 meses para los restantes. Posterior a este plazo, las autoridades aduaneras deben notificar personalmente en el domicilio que aparece en sus documentos de transporte que este plazo ha vencido y que tendrá 15 días para retirar las mercancías y que de no hacerlo habrán pasado a ser propiedad del Fisco General.